Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte sobre este tema que abordamos en nuestro programa anterior, que tiene que ver con la tarifa diferencial para los estudiantes de la capital de la República, una reducción cercana al 30%. En esta oportunidad, con nuestros invitados, por supuesto, vamos a hablar los desafíos, qué implicaciones tendría la aprobación de este proyecto de acuerdo y que la administración distrital acepte y diga sí a los estudiantes de la capital de la República. Les vamos a dar la tarifa diferencial cercana a un descuento del 30% frente al valor ordinario de los pasajes en el sistema de transporte de la capital de la República. Los invitados, por supuesto, los mismos, el concejal Silvio Nieves Herrera, también el concejal Boris Montes de Oca, nuestro experto en movilidad, el doctor Fernando Rojas, y también el representante del Consejo Estudiantil de la Universidad Distrital, Robinson León. Muy bien, los desafíos, concejal Silvio Nieves Herrera, que ya habíamos planteado y por supuesto en conversación con el doctor Fernando Rojas, quien es experto en movilidad, implicaban muchas cosas. Por supuesto que el sentido del interés no es generar más caos del que ya hay en el sistema de transporte de movilidad, porque es que movilizarse en el sistema público en Bogotá es un caos, es un desafío. Quien lo puede hacer hoy en día dura 2, 3 horas, 4 horas al día para poder llegar desde su hogar hasta su punto de trabajo. Entonces, si bajamos y disminuimos esta tarifa, esto nos va a implicar que mayor número de personas, mayor número de estudiantes se van a movilizar. ¿Cómo vamos a responder a esa demanda si como estamos en un estado crítico? Bueno, hay muchos retos, indudablemente, pero lo primero es fortalecer el derecho a la educación. Y el derecho a la educación obliga a garantizarle las facilidades a nuestros estudiantes para tener acceso y permanencia en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Ese es, digamos, el soporte filosófico de este proyecto de acuerdo. Indudablemente, como lo decía el doctor Fernando y el compañero concejal Boris Montes, pues hay que tener claridades frente a algunos temas. Por ejemplo, nosotros hemos creado en el último debate de este proyecto de acuerdo una comisión accidental, donde están delegados del gobierno, donde están delegados del consejo, ordenado por la mesa directiva de la comisión de gobierno de la corporación. Y allí vamos a buscar llegar a un acuerdo. Si no se puede aplicar el proyecto de acuerdo, tal como lo concebimos nosotros en este documento, pues vamos a mirar si lo podemos ir aplicando de manera progresiva. Ahora, la preocupación de incluir más usuarios en el transporte masivo, hoy Transmilenio, en la ciudad de Bogotá, es también una situación de ordenamiento de la ciudad y de la cultura de los que habitamos en esta gran ciudad. Fíjense que hoy lo que va más lleno en la expresión popular son los buses articulados y biarticulados, pero la gente hoy no se ha acostumbrado, por falta de pedagogía también del gobierno, a subirse a los demás modos de transporte que hacen parte del sistema integrado de transporte público. Y porque no hay unificación de la tarjeta, concejal. También por lo que no hay unificación de la tarjeta en los buses denominados azules, por ejemplo. ¿Sí? Una organización también del ingreso y de la salida, tanto de los estudiantes a los establecimientos educativos y retorno a su casa, una organización de del sistema empresarial, comercial y de la política de empleabilidad de la ciudad. Fíjese que el señor alcalde mayor de Bogotá, y eso a mí me pareció positivo, pero yo creo que era mejor haber dejado la focalización para determinar un beneficio a través del subsidio que está asumiendo hoy el distrito en las Horas Valles. En las Horas Valles se puede estar subiendo hoy una población que no requiere de ese subsidio, porque no tiene ningún control, ¿cierto? Entonces estamos beneficiando a una población que de pronto tiene con qué pagar. El proyecto de acuerdo también da la posibilidad de que si un estudiante, ¿sí? Eso lo vamos a incluir
en la discusión ante una solicitud de la ponente también positiva de este acuerdo, la doctora María Fernanda Rojas, que nos dijo con buen sentido, pueden haber estudiantes universitarios que tienen unos ingresos, porque tienen una pequeña empresa o porque son empleados, ¿sí? Entonces ellos no se beneficiarían de esta tarifa diferencial y vamos acortando de alguna manera la responsabilidad económica del distrito en favor de los que se van a beneficiar. Y por último, y por último yo quiero llamar la atención, este proyecto de acuerdo no es nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que, mire, en 1938, mire, yo cargo este carnet, ¿no? Este carnet de una señora hermosísima, ¿cierto? Aquí, si lo pudieran enfocar, de 1938, el pasaje en tranvía en Bogotá, ¿cierto? Era gratuito. Quien llevara ese carnet estudiantil se subía al tranvía en 1938 y no pagaba ni 5 centavos. Ahora, no nos pueden decir que era que en esa época no había congestión, no, era la ciudad de la época, claro. Era la ciudad de la época y eran las condiciones de la época y era la favorabilidad que tenían esos estudiantes de todos los niveles que existían en esa época. O sea que nosotros sí vamos a seguir intentando, ojalá que ahora en este mes de agosto, o si tenemos que volverlo a presentar garantizándose el pulimiento del proyecto de acuerdo, lo vamos a hacer, pero que salgamos este año con una iniciativa que la están esperando los estudiantes de la ciudad. Concejal Boris Montes de Oca, su colega el doctor Celio Nieves Herrera acaba de decir también que aquellos estudiantes que ya trabajen, ¿cierto?, que tengan unas condiciones económicas distintas, pues no aplicaría esta reducción de la tarifa. Pero ¿cómo hago yo para saber quién es quién trabaja, quién no, edades, rangos, a qué se dedican? Es decir, aquí no hay un cruce de información, hay un sistema de medición en el cual yo pueda saber quién, mediante una tarjeta o algún sistema de identificación, pues yo pueda saber a quién sí le podría aplicar y a quién no, por ejemplo. Pero, eso es otro de los desafíos, ¿no? Primero que esto amplíe el debate público, de cómo la política pública se sigue desarrollando en beneficio de los jóvenes. O sea, una política pública de inclusión social y que avance en equidad social. Las consecuencias de esa política frente a los traumas que puede generar en la movilidad, eso es otra cosa, se estaría mirando. Lo importante es cómo le garantizamos ese es el pilar de manera progresiva que los jóvenes más pobres, ahí se buscarían los estudios, los cruces para perfeccionar el proyecto como desarrollo de políticas públicas, se les garantice el acceso progresivo, la continuidad, el mantenimiento en su formación tecnológica y profesional. Pero eso, ¿cómo lo ligamos? Con la posibilidad de que las universidades públicas y privadas desarrollen programas de manera descentralizada, no solamente en el centro, o en puntos solamente inamovibles, sino cómo desarrollan programas de formación tecnológica y profesional en las localidades, para que hacia el futuro el impacto pueda decrecer y sobre esa base le podamos garantizar el éxito a esta política pública de la tarifa diferencial. En principio, si no hay recursos, porque ese es el otro reto, si no hay recursos para garantizar de manera subsidiada, de cómo lograr que la administración explore esa posibilidad de conseguir los recursos para subsidiar mientras hacia futuro inmediato, en 2 años, se renegocia o a través de la licitación con los operadores privados para que se incorpore de manera definitiva la tarifa diferencial para los estudiantes. Es decir, llevar universidades, sedes, cátedras a zonas más cercanas, a localidades más cercanas, para que por supuesto estos estudiantes no tengan que movilizarse por toda la ciudad, llegando desde donde viven hasta el claustro universitario. Sino que se puedan desplazar a pie a la institución educativa. Otro de los desafíos que también nos planteaba Fernando consistía en que teníamos el imaginario de que, por ejemplo, en una universidad como los Andes, la Javeriana, el externado, solamente estudiaban personas que tenían gran poder adquisitivo, pues hoy en día no es así. Es decir, que ellos también tendrían la posibilidad de poder aplicar a este tipo de prebendas, digamos que de reducción en la tarifa diferencial, Fernando, pero nuevamente volvemos al tema. O sea, ¿quién es quién estudian dónde, cuánto devenga? No tenemos esa información, es otro de los desafíos importantes, ¿no? Sí, digamos que ahí yo llamaría la atención a lo siguiente. En la medida en que nosotros, digamos, hoy la tecnología es una herramienta fundamental
para que esto, digamos, pueda funcionar. Tenemos dos ejemplos, la DIAN, la Secretaría de Hacienda, tienen herramientas tecnológicas que les permite saber cuántas personas debían pagar, qué debían pagar y qué hicieron. Y a partir de eso, digamos, van revisando periódicamente para ir ajustando. Y todos, digamos, que nos vamos organizando y nos han ido educando para saber cuándo debemos presentar qué tipo de declaraciones, qué tipo de información tenemos que ir adjuntando. Lo mismo uno podría pensar que un plan como estos debería hacerse. Digamos, todas las universidades en este caso de Bogotá, deberían estar en una especie de pacto con la Secretaría de Educación que le permita cruzar la información para saber qué tipo de ayuda yo le puedo brindar a un estudiante. Obvio, esto puede sonar complejo, pero muchas veces si logramos, digamos, haciendo esto tan complejo, también vamos a poder sacarle mucho más jugo. Yo les doy otro ejemplo. Cuando nosotros salimos hacia las 5, 5:30 de la tarde, encontramos a muchas personas que están saliendo de sus trabajos en un esfuerzo impresionante para tratar de estudiar en las noches. Ellos no tendrían un derecho como a promocionar. Reconocemos su esfuerzo por cualificarse, ¿cierto? Están en un horario que no es normal, es un horario donde, ¿cierto? Es una cosa donde uno podría decir, como sociedad podríamos ayudar. Pero eso se tendría que hacer a partir, primero, de un claro liderazgo de la alcaldía, que hoy no tiene, de una apuesta muy fuerte de la Secretaría de Educación y de las entidades de educación en todos los niveles en Bogotá, que nos permitan tener herramientas para poder saber cómo podemos ayudar y que eso no sea una tomadera de pelo, ¿cierto? Que todo el mundo se haga el vivo y, digamos, se aproveche de un esfuerzo que estamos haciendo como ciudad. Y en tercer lugar, creo que también habría un compromiso muy fuerte por parte de los estudiantes. Porque si como sociedad estamos ayudándolos, apoyándolos para que ellos puedan ir a estudiar, pues también necesitamos que ellos se esfuercen, que no dejen de ir a clase, que tengan buenos rendimientos académicos, porque son incentivos, ¿cierto? Digamos, una de las cosas que más, digamos, perjudica a las personas es cuando uno les da simplemente porque pobrecito. Y yo creo que lo que hay que hacer es dar en la medida en que yo puedo generarle dignidad a la otra persona y le puedo decir, hay caminos diferentes a estar estirando la mano. Entonces, este subsidio no puede ser visto como un regalo o como algo, digamos, una beneficencia. Esto es un aporte que como sociedad estamos haciendo para que los estudiantes de Bogotá puedan ir a las instituciones educativas y se preparen de la mejor forma posible, porque en el futuro ellos nos van a ayudar a otros jóvenes que están en un proceso como el que ellos están viviendo hoy. Y en ese sentido creo que como sociedad, como bogotanos, estaríamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa en nuestro programa. Recuerden que somos Directo al Punto, el programa de debate del Cabildo Distrital. Cuando regresemos, continuaremos con el tema del día, la tarifa diferencial en el transporte público para los estudiantes de Bogotá. Ya regresamos. Ya incluso recién nombrada, pues la ministra de Educación, Gina Parodi, pues también quedó claro, ¿no?, que el tema es llevar educación a todos los sectores y poblaciones del país. Concejal Celio Nieves Herrera. Yo quiero agregar algo que ha estado en la discusión en el Consejo y principalmente expresiones de los representantes del gobierno. Es decir, un poco para justificar que no están dadas las condiciones económicas del presupuesto de la ciudad para garantizar esta iniciativa, que repito, es una iniciativa que en el marco de un presupuesto de aproximadamente 14.5 billones de pesos para el año que está en curso y una cifra no tan representativa como 70.000 millones de pesos anuales, creo que eso se podría hacer más que con una consideración, como lo dice Robinson,
de una voluntad política del gobierno. Entonces el gobierno, entre otras razones, dice, no, es que los estudiantes también se están beneficiando de lo que estableció el decreto que habló del periodo Valle para la disminución de aproximadamente 350 o 400 pesos, en unos horarios que van desde las 4 de la mañana hasta las 5:59, pues ese no es un horario donde se transportan los estudiantes, mucho menos los pequeños de los colegios de preescolar o de básica primaria, ni el estudiante está montando en Transmilenio, el estudiante principalmente hasta el nivel de educación media, algunos excepcionalmente universitarios sí, pero entre las 8:30 y las 9:30 tampoco lo utilizan. Lo utiliza otro sector de población. Entre las 3:30 y las 4:30 tampoco, ¿cierto? Eso significa que hay que adecuarnos a una circunstancia de la realidad de la salida y de la llegada de nuestros estudiantes de la casa al colegio y del colegio a la casa. Ahora, me parece importante lo que dice Boris como un componente a tener en cuenta, no para hoy, sino para mañana, y mañana son 5 años, son 10 años. Que es la organización del sistema educativo de una manera distinta también en la ciudad, de acuerdo a la ubicación de los sectores poblacionales estudiantiles que fácilmente están detectados. Sí, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 no están en Teusaquillo, ¿sí? No están, y aquí no hay una población fuerte para atender con este proyecto. La mayoría de ellos hasta a pie se podrían ir si estudiaran en la Javeriana, en el centro de la ciudad. Sí, la cultura del peatón hay que también fortalecerla. Y entonces nosotros llevamos en una oportunidad de discusión del Consejo de Bogotá la reorganización y el aprovechamiento de los megacolegios de la ciudad. Incluso no requieren una infraestructura nueva, ahí están. Claro. Y en la noche el fortalecimiento de la educación nocturna universitaria se puede dar. Es que mire, yo creo que Boris, no sé si Fernando, que lo veo bastante joven al lado de nosotros hoy, estudió en la educación nocturna universitaria. Nosotros somos salidos de la educación nocturna universitaria de la Universidad Pedagógica y estudiábamos hasta sábados y domingos porque teníamos que trabajar para poder ir a la universidad, o si no, no hubiéramos sido lo que hoy somos. Así de concreto es, por las condiciones económicas de la época de nuestras familias. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Ahora, si el gobierno dice los de preescolar, no, esta no es una ciudad que le dé la tranquilidad al padre de familia de que el niño de preescolar coja su triciclo con su maletín y se vaya a estudiar. Tiene que ir el padre a acompañar lo mínimo. ¿Sí? A ellos de pronto les podemos seguir manteniendo el transporte escolar que hoy tiene la Secretaría de Educación, con unos costos elevadísimos, supremamente elevados, pero la prioridad está en la seguridad del niño de la casa a su sitio de vivienda. Y empezamos a mirar con ese estudio que se puede hacer, sí, Fernando lo tiene claro, se puede hacer, y determinamos la población objetivo a atender, ¿sí?, con mucha puntualidad. Eso se puede hacer. Ahora, nosotros estamos abiertos, aquí hablando con el concejal Boris, estamos abiertos a hacer un debate público sobre este asunto con los operadores, con los estudiantes universitarios, con los delegados de los consejos estudiantiles de los colegios, con los personeros estudiantiles, con los contralores. ¿Sí? Este no es un afán de un concejal o de una bancada, porque les he dicho en el consejo, si quiere todo, volvámonos dolientes de esta iniciativa, ¿cierto? Es un proyecto y no por hacer copia de otras regiones del país, pero a uno sí le satisface que cuando uno, en las pocas oportunidades que ha tenido de pasar la frontera, ¿sí?, se sube en cualquier modo de transporte público y se encuentra con que el estudiante, a veces con el solo hecho de ir con el uniforme estudiantil, ingresa al bus y no le cuesta absolutamente nada. Eso es una cuestión espectacular, ¿sí? Eso, y en otras ciudades pues hay unos descuentos, hay unas tarifas que yo creo que Bogotá la puede asumir. Vamos a mirar en el presupuesto. El presupuesto, hay que arreglar la movilidad, sí,
pero a veces todo se nos va en el problema del hueco y del hueco y del hueco y del hueco, y esa vaina, tapar un hueco a veces vale más. No, no pudimos. No, pero no ojalá hemos podido podamos, con esa pero de super pronto máquina ahí vamos tapahuecos. con máquina. De Ni pronto con ahí máquina. aparecen las otras 39 máquinas y los Albert, tapamos todos. Pero ahora en octubre presenta el gobierno el proyecto para el presupuesto de 2015. Ahí podemos hacer una discusión previa a ver si se claro. pueden apropiar recursos para la tarifa diferencial como subsidio provisionalmente mientras se hace una negociación ya de fondo con los operadores. Claro, privados. porque es que esa negociación en teoría se haría hasta dentro de 2 años y medio, 2017 más o porque el alcalde acabó de hacer la prórroga por ese tiempo. Entonces hasta dentro de 2 años y medio, pero sí se puede hacer, es decir, en manos de ustedes, señores, está, ¿no? Además, qué triste y qué doloroso escuchar lo que decía Robinson, y es que ha sido testigo de que compañeros suyos de su universidad, y sabemos que así es el caso de muchos, no han podido ir a clases. Eso realmente Y es algunos frustrante colados en e Transmilenio son indignante. estudiantes. Muchos de los colados en Transmilenio Así son es. estudiantes, pero muchísimos además, ¿no? Que se exponen su vida porque realmente no tienen dinero para poder pagar los 1.750 pesos que vale un pasaje en Transmilenio. ¿Nos quería decir algo, Fernando? Sí, no, quería plantear que, digamos, yo aplaudo la iniciativa del concejal Celio y del concejal Boris de abrir el debate con operadores y con universidades y todo. Pero creo que fundamentalmente hay que abrirlos con la administración, porque si ellos no nos dan la autorización, pues esto no funciona. Nos ponemos todos de acuerdo, como hoy, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, Sí, pero no hoy dimos podemos la hacer nada, solución. claro. Entonces yo creo que eso es importante, porque yo sí creo que hasta hoy, al menos en unos temas fundamentales, el alcalde Petro sí le ha hecho conejo a los estudiantes. Y este era un tema que había estado en campaña, tuvo el chance, no pasó. Y en esa reducción de la tarifa, ahora el concejal estaba hablando, el cálculo que ellos tienen es 70.000 millones de pesos año. Año. Ok. En la prórroga de los contratos de Transmilenio que el alcalde Petro le hizo a los operadores, durante estos cerca de 3 años, cálculos que hemos hecho, les vamos a pagar 1.9 billones de pesos. Y mientras tanto, la ciudad, en palabras del alcalde, que no es un ahorro, digamos que deja de pagarles a ellos 70.000 millones de pesos por año, que serían los 70.000 millones de pesos que el concejal está mencionando que hoy necesitamos. Entonces, también necesitamos digamos, que ponga la cara, que haga las cosas como deben ser, y estos proyectos que son centrales y fundamentales para generar, digamos, para romper la desigualdad, generar equidad y sobre todo para generar oportunidades y dignidad, pues es donde tendría que estar la apuesta de él y no está. Bueno, pues nos hemos de encargar de eso justamente desde el Cabildo Distrital, por supuesto el empoderamiento de nuestros 45 concejales del distrito, ya lo dijo el concejal Celio Nieves Herrera, no es un tema de individualidad, o sea, si quieren todos se vuelven dolientes, pero lo importante es que los estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños, todos, de estratos 1, 2, 3, 4 y 5, todos puedan ir incluso a estudiar, a formarse, a especializarse. Hemos llegado al final de esta emisión de Directo al Punto, a ustedes como siempre, gracias por su compañía, concejal Celio Nieves Herrera, gracias. Muchas gracias, Juliana, por la Concejal invitación. Boris Monte de Oca, Gracias. una feliz noche. Gracias. Por supuesto, nuestro estudiante Robinson León, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Distrital, gracias. A usted, Juliana, muchísimas gracias. Y también a nuestro experto en movilidad, Fernando Rojas, feliz noche. Muchas La gracias, solución la que dimos estén hoy. Apunte, Administración Distrital. Adiós. What?